Los 17 misterios más inquietantes de Los Ángeles, California. Los Ángeles, la ciudad de 18 millones de habitantes, en su zona metropolitana, oculta millones de historias. Es hogar de Hollywood, la meca del cine mundial, el Museo Getty, los estudios Universal, el Paseo de la Fama, un clima privilegiado con sol casi todo el año, y hogar del hermoso Observatorio Griffith. Pero hoy vamos a contarte sobre sus misterios que se ocultan a la vista de todos, si sabes dónde mirar. ¿Sabías que en Los Ángeles podría haber una puerta al infierno, disimulada como la compuerta de una represa? ¿O que la ciudad tal vez escondió una base secreta de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, detrás de un apacible rancho en Rusty Canyon? Y esa, la del rancho Murphy, no es, ni de lejos, la historia más sorprendente de Los Ángeles. Quizás la del siniestro Hotel Cecil, si lo sea, con sus crímenes sin resolver a lo largo de 40 años. Tal vez más escalofriante es la mansión del asesinato de los Feliz, que unos misteriosos compradores mantuvieron idéntica al día en que ocurrió el crimen, por el que es famosa. Aunque hay quien cree que ningún lugar supera al Parque Griffith en cuanto a misterio, luego de haber sido maldecido hace cientos de años. Pero así como hay lugares, también hay historias que sucedieron en sitios que ya desaparecieron. ¿Qué ocurrió en el cuarto de Marilyn Monroe el 4 de agosto de 1962, en el 12305 de Fifth Helena Drive? La actriz se fue a dormir como si nada y amaneció muerta. ¿O quién le disparó realmente a Bobby Kennedy en la cocina del Hotel Ambassador en 1968? Un solo hombre fue condenado, pero el propio hijo de Kennedy afirmó que hubo otro tirador. Te invitamos a que prestes mucha atención, que hoy vamos a mostrarte los 17 misterios más inquietantes de Los Ángeles. Número 1. Los túneles debajo de la ciudad de Los Ángeles. Hay una historia del mafioso de la costa oeste, Mikey Cohen, arrastrado a través de los túneles desde su celda en el Salón de Justicia para ser juzgado por evasión de impuestos en un tribunal federal en el año de 1951. Los asesinos convictos de Onion Field, Jimmy Lee Smith y Gregory Powell, recorrieron la misma ruta en la década de 1960. Hubo un tiempo en el que el condado de Los Ángeles tuvo que transportar $1,000 millones en pagos en efectivo desde la sala de registros a la sala de administración, en absoluto secreto, a través de túneles. Otra historia cuenta que, mientras Charles Manson presenciaba su juicio en el Tribunal Superior de Los Ángeles, sus partidarios más chiflados, supuestamente, conspiraron para liberarlo a través de la red clandestina de túneles debajo de los juzgados. Número 2. La Batalla de Los Ángeles de 1942. El 23 de febrero del año de 1942, los japoneses bombardearon Elwood Field, en Santa Bárbara. Ese fue el primer bombardeo en los Estados Unidos continentales durante la guerra, 2 meses después de Pearl Harbor. Ese ataque desató tanto la paranoia estadounidense que en Washington decidieron intentar enviar a todos los ciudadanos de origen japonés a campos de concentración lejos de California. Sin embargo, el miedo también causó uno de los episodios más desconcertantes de la guerra, la Batalla de Los Ángeles, entre el 24 y el 25 de febrero de 1942. El evento, que también es conocido como el Gran Ataque Aéreo de Los Ángeles, fue un incidente en el que la defensa antiaérea de la ciudad disparó contra lo que se creería eran aviones japoneses que atacaban Los Ángeles. No obstante, después de la guerra, los japoneses revelaron que nunca habían volado ni siquiera cerca de Los Ángeles. Entonces, ¿qué atacó la ciudad esa noche, si es que hubo un ataque? La versión oficial es que un globo meteorológico desató el miedo, en lo que burlonamente se ha llamado batalla, pero que fue un ataque que nunca existió. Los soldados le dispararon a la nada. Sin embargo, algunos afirman que ese día sí ocurrió un intento de invasión, pero solo que no de fuerzas humanas. Y es que hay quienes aseguran tener pruebas de que las defensas se activaron frente a ovnis que intentaron hacer contacto en Los Ángeles. Número 3. El Rancho Murphy. Bajo la apacible apariencia de un retiro rural se esconde el secreto de que, muy probablemente, el Rancho Murphy fue usado como base de los alemanes en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Desde que la rica heredera Winona Bassett Stevens le comprase sus tierras a Jesse M. Murphy, el rancho estuvo vinculado a lo oculto, porque esta compra se hizo en 1934, con una futura guerra en mente, una que todavía no había comenzado. Al final de la guerra, los Stevens vendieron el rancho por apenas $100,000, cuando construirlo les había costado $900,000.
A esos hechos se une lo extraño de lo que construyeron sobre las tierras vírgenes. Una cerca de cadena alrededor de todo el perímetro, con alambre de púas en la parte alta, un tanque de agua con capacidad para 300,000 galones, 2 generadores de electricidad para alimentar todas las instalaciones sobre el terreno y un garage de acero. ¿Para qué todo ese equipamiento si solo lo habitaría una familia pequeña, más citadina que campesina? La clave es Conrad Anderson, un supuesto sanador espiritual de Winona Bassett Stevens, que en realidad pudo ser un espía alemán de nombre Schmidt y que habría manipulado a la heredera para que hiciera el del rancho, una base alemana durante la guerra. Al menos eso es lo que declaró bajo juramento John Vincent, un antiguo profesor de música que fue el intermediario en la venta del rancho y en la que los Stevens perdieron casi $1,000,000. ¿Por qué la familia quería deshacerse tan rápido del rancho Murphy? Tal vez nunca lo sepamos en realidad. Número 4. Hotel Cecil. Algo siniestro ha acompañado al Hotel Cecil desde que fue fundado en 1924. En él han ocurrido al menos 16 asesinatos, además de otras muertes violentas, y se ha reportado actividad paranormal dentro de sus paredes. Y eso no es todo. En el Hotel Cecil se han hospedado, sin saberlo, algunos de los asesinos en serie más macabros de la historia estadounidense. La primera maldición del hotel fue la Gran Depresión, que ocurrió solo 2 años después de abrirse, lo que convirtió a los alrededores en Skid Row, una zona deprimida hasta hoy. Pronto vendrían las muertes. Una de las más célebres es la de Elizabeth Short, mejor conocida como la Dalia Negra, que se hospedó en el Cecil y fue encontrada muerta muy cerca, en 1947. Nunca se encontró al culpable. Pero de las muchas otras muertes que reseña la historia de este hotel, ninguna es más cruel que la de George Giannini, un anciano que caminaba por la acera, cuando le cayó encima a Pauline Houghton, quien había saltado del 9º piso después de pelear con su marido. En los 80, uno de los asesinos en serie más célebres de la historia, Richard Ramírez, se hospedó en el Hotel Cecil, precisamente mientras cometía sus crímenes. El hotel era tan salvaje esos años que nadie notó la extraña conducta de Ramírez. En 1991, otro criminal demente, Jack Oderweger, también se quedó en el Cecil mientras cometía hechos terribles. Cosas como esa hace que los angelinos llamen al Cecil el hotel más embrujado de Los Ángeles. Número 5. La Cueva Bronson. La Cueva Bronson está ubicada en el Parque Griffith y es una de las locaciones más famosas de Hollywood. Sirvió como la Baticueva de la serie de Batman en los 60. Y no solo eso, también ha sido locación de cientos de películas de vaqueros y de ciencia ficción, porque su apariencia de lugar remoto la hace barata y fácil de producir en la ciudad. Pero la Bronson en realidad no es una cueva, es un túnel. Por eso siempre se filma en ángulo, para ocultar que su extremo se abre al otro lado. Número 6. La casa mansión del asesinato de los Feliz. Esta es una mansión española de $2.4 millones en la que nadie quiere vivir. ¿Por qué? Pues porque en ella ocurrió un horrible crimen, el asesinato de los Feliz, el 6 de diciembre de 1959. Como sacado de la imaginación de Stephen King, ese día, el Dr. Harold N. Perelson golpeó a su esposa Lillian con un martillo hasta matarla. Luego intentó hacer lo mismo con su hija mayor, Judy, quien pudo escapar cuando sus hermanos se despertaron al oír sus gritos. Judy corrió hacia la casa de un vecino que la puso a salvo. Después, este hombre se armó de valor, llamó a la policía y fue a donde los Perelson para encontrar a Lillian muerta y al Dr. Harold a punto de estarlo, después de haber ingerido una sobredosis de fenobarbital. Sobre la mesa de noche descansaba un ejemplar de la Divina Comedia de Dante, abierta en la sección del infierno. Probablemente Perelson destruyó a su familia por deudas, pero el misterio de la casa apenas empezaba. Un año después del asesinato, la casa fue comprada por Emily y Julián Enríquez, quienes no solo nunca se mudaron a la casa, sino que la dejaron exactamente igual a como estaba el día del crimen, congelada en el tiempo. Número 7. Presa de la Puerta del Diablo. 2 ocultistas, Jack Parson y Aleister Crowley, creen que este es un portal al infierno. La presa de la Puerta del Diablo es una presa de control de inundación en Arroyo Seco, al norte de Pasadena. El nombre se lo dieron en el siglo XIX por la forma natural de la roca, que parece Satanás. Pero lo tenebroso de la presa de la Puerta del Diablo tiene que ver con las misteriosas desapariciones y asesinatos de niños cometidos en sus cercanías en un lapso de más de 20 años. El sospechoso de los crímenes, Mark Ray Edwards, murió en San Quentin,
esperando ser ejecutado. Número 8. El zoológico abandonado en el Parque Griffith. En algún momento de su historia, el Parque Griffith tuvo un zoológico. Sí, la historia comienza en 1912, cuando abrió aquí el segundo zoológico de la ciudad. Pronto, comenzarían a circular leyendas sobre las maldiciones que condenaban al lugar. Aunque el zoológico ya no existe, hay quien dice haber oído los lamentos de animales en la noche. Número 9. La maldición del Parque Griffith. No es solo el zoológico del Parque Griffith el que estaría maldito, según las leyendas urbanas, sino todo el parque. Esto sería así desde hace más de 150 años. Imagina el letrero de Hollywood, el símbolo de Los Ángeles, manchado de sangre, como en un póster de la película Maxine. Pues eso ocurrió en 2012, cuando se encontró una cabeza humana en las inmediaciones. Antes, durante los 90, fueron hallados 10 cadáveres en el parque, en un lapso de solo 2 años. A veces los cuerpos estaban intactos, pero en otras estaban cortados en pedazos. Algunos de esos cuerpos intactos pertenecían a víctimas del estrangulador de Hillside. Y estos son solo los hechos más recientes. Dentro de lo que se cuenta, es una maldición centenaria, la maldición de Doña Petronila, que la profirió en 1863 sobre toda la tierra y los herederos del Parque Griffith. Doña Petronila lanzó su conjuro maléfico cuando se enteró de que su tío, el barón don Antonio Feliz, no le heredaría las tierras. La muchacha, de 17 años, juró que nadie sacaría provecho de las tierras y que varios de quienes la comprasen morirían violentamente. Leyenda o no, lo cierto es que desde entonces, el Parque Griffith ha sido pasto de incendios y algunos de quienes han negociado derechos sobre la propiedad han muerto, justo como predijo Petronila. Pero el caso más evidente es el del coronel Griffith J. Griffith, a quien el parque debe su nombre y uno de los más malditos. Griffith compró las tierras en 1862, solo para ver sucederse incendios, sequías e inundaciones que acababan con el ganado. Durante una de esas tormentas, hay quien asegura haber visto el fantasma de Doña Petronila, renovando la maldición por la eternidad. Aparte de las maldiciones, hay otras historias sobre el Parque Griffith que debes conocer. Número 10. Las historias secretas del Parque Griffith. El coronel Griffith y su esposa, Tina Mesmer, terminaron donando el Parque Griffith a la ciudad en 1896 para convertirlo en la seña de identidad de Los Ángeles que es hoy, con su observatorio y el letrero de Hollywood. A partir de ese momento, el parque ha sido muchas cosas, desde un campo de prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial hasta un complejo habitacional, al menos en una parte del terreno, para soldados que volvían del frente. Luego están las cosas extrañas que sucedieron en el parque. Turistas de 1932, llevándose tazas y cubos de las mágicas y curativas aguas de manantial de Ferndale, o la Tetrick Trail Run de 1979, una carrera de 13 kilómetros que parecía bastante común, excepto por sus marcadores de kilómetros desnudos en la vida real. Pero una de las historias menos conocidas del Parque Griffith es el desayuno, los miércoles a las 7 de la mañana, cerca o en los alrededores del parque, organizado durante casi un siglo por un club de desayuno, que ha incluido a personajes como Cecil B. DeMille o Jack y Harry Warner, que solo sirve jamón y huevos. Número 11. Los túneles bajo Los Ángeles eran bares durante la Prohibición. Los Ángeles nunca cumplió a rajatabla la prohibición, y no lo hizo por 2 razones. Sus funcionarios eran corruptos, y la red de túneles debajo de la ciudad que funcionaban como bares. Cuando se abrieron los bares clandestinos, el alcohol se transportaba por toda la ciudad a través de una red encabezada por Charles Crawford, de la pandilla del Consejo de la Ciudad. Esta pandilla también incluía al alcalde, George Cryer, y sus asesores. Por eso, el departamento de policía miró en otra dirección. Así, el consumo de alcohol no solo continuó después de que la prohibición entró en vigor, sino que prosperó, específicamente en los túneles bajo Los Ángeles. Dado que áreas específicas de los túneles grandes no se utilizaban, como los de la Pacific Electric, estos se utilizaron para unir con túneles más pequeños, que conducían a los sótanos de hoteles y bares en el centro de la ciudad. Con esta red había más bares clandestinos durante la prohibición que bares legales, antes de que se promulgara la ley Volstead. Número 12. Gente lagarto bajo Los Ángeles. Las leyendas sobre seres mitad hombre y mitad lagarto bajo Los Ángeles siempre han estado allí. Pero en 1934, alguien decidió creerlas y publicó en el Los Angeles Times, encontrada la ciudad subterránea del pueblo lagarto. El reportero que lo escribió creyó en el relato de G. Warren Shulfet,
un minero que decía haber usado una máquina de rayos X para descubrir una red de túneles que albergaban a los seres lagartos. Un tiempo después, los financistas de Schurfeld le cortaron los fondos cuando no encontró a los misteriosos seres lagarto que él decía que habitaban esos túneles. Pero él siguió creyendo esta historia que se la había contado un jefe Hopi y que nosotros repetimos. El jefe Hopi le dijo a Schurfeld que hace unos 5,000 años, un enorme infierno quemó todo el área del actual Los Ángeles. Se dice que el incendio fue causado por un meteorito. Por lo tanto, el pueblo lagarto construyó al menos 3 ciudades debajo del lugar donde hoy se encuentra Los Ángeles. El término gente lagarto, otorgado a la raza antigua, no se debe a que fueran de naturaleza reptil, como sugieren algunas teorías hoy en día, o del tipo que se muestra en las películas. Una de las ciudades con forma de lagarto debajo de Los Ángeles tenía su cabecera bajo el Dodger Stadium, mientras que el sitio debajo de la Biblioteca Central, en el centro de Los Ángeles, fue la ubicación de la cola. Número 13. El fantasma del desalojo de la comunidad de Chávez Rabín. Mucho antes de albergar el Dodger Stadium, esos terrenos se llamaban la comunidad de Chávez Rabín, el Barranco Chávez en español, y fueron violentamente desalojados para permitir la construcción. Muchos de quienes habían vivido por generaciones en Chávez Rabín eran mexicoamericanos, pero cuando los Dodgers decidieron mudarse desde Brooklyn, su historia estaba acabada. Primero, las autoridades echaron mano de la declaración de utilidad pública sobre los terrenos. Usaron como excusa que la comunidad era un barrio bajo, no consolidado, y que tenía que ser reurbanizado. Cuando expropiaban, simplemente desalojaban a los residentes, ofreciéndoles muy poco por su tierra. A todos les decían que se construirían nuevas casas públicas sobre los terrenos y que podrían volver a vivir en ellas cuando estuvieran listas. En el proyecto llamado Elysian Park Heights, enrolaron al famoso arquitecto Richard Neutra, pero todo era una mentira. No se construirían casas, sino el Dodgers Stadium, y los residentes nunca volverían. La razón de las autoridades, apoyadas por los comerciantes, era que usar la tierra para construir vivienda pública era antiestadounidense. Así fue como se decidió venderle en 1959 unas 143 hectáreas de Chávez Rabín al dueño de los Dodgers, Walter O'Malley. El estadio estaría listo para su inauguración el 10 de abril de 1962, y hoy es el tercer estadio más antiguo de las Grandes Ligas. Número 14. El Hotel Ambassador fue donde mataron a Bobby Kennedy. Dicen que su fantasma sigue allí. Quienes mueren violentamente se quedan vagando en este mundo hasta que encuentran quien les permita la paz de irse para siempre. Eso le pasa al alma en pena de Bobby Kennedy. O al menos eso creen los que trabajan o se hospedan en el Hotel Ambassador, donde fue asesinado el senador, hermano menor del presidente John Kennedy y candidato presidencial Robert Kennedy. Este crimen ocurrió el 5 de junio de 1968, justo después de que Bob hubiese dado un discurso a sus seguidores, luego de ganar la nominación de su partido a la Casa Blanca. Después de hablar, Kennedy tomó un desvío por el área de despensa de la cocina del hotel, donde fue emboscado supuestamente por Shirhan Shirhan, un inmigrante palestino, quien le disparó e hirió a otras 5 personas. El senador moriría al día siguiente, y comenzarían las teorías que señalan que Kennedy murió por un complot urdido por los mismos que mataron a su hermano en 1963. El atentado contra Kennedy marcó el declive del hotel, que nunca se recuperó de su fama y cuyos alrededores se fueron haciendo más peligrosos hasta que cerró en 1989, aunque siguió disponible como set de grabación y para recibir fiestas privadas. En 1991, Donald Trump compró el Hotel Ambassador con el plan de demolerlo y construir una monstruosidad de 125 pisos, la cual nunca se levantó. Finalmente, el hotel fue demolido entre 2005 y 2006, y partes del área donde ocurrió el atentado desaparecieron para siempre. Número 15. Las Rocas Vázquez. Esta formación rocosa es un parque natural ubicado en la Sierra Pelona, al norte del condado de Los Ángeles. Se cree que las Rocas Vázquez se formaron hace 25 millones de años, por un levantamiento causado por el movimiento de las placas. Luego, la actividad en la falla de San Andrés las dejaría expuestas. Los primeros humanos que vieron las Rocas Vázquez fueron los Tataviam, unos indígenas que también atestiguaron la llegada de los españoles y que continúan viviendo en el área. Por su peculiar conformación, las Rocas Vázquez son una locación de cine ideal, tal vez sin saberlo. Ya las has visto en películas como Star Trek 4, The Voyage Home, de 1968, o el reboot de Star Trek 2009. Recientemente, las Rocas Vázquez se usaron como set en la película Borderlands,
Pero si eres fanático de la televisión estadounidense, la formación aparece en capítulos de MacGyver, El Zorro o The Big Bang Theory. El lugar es tan cinemático que compañías como Taco Bell o Pepsi han usado las Rocas Vázquez como locación para sus comerciales. Eso sin contar los videos musicales que grabaron en ellas, cantantes como Michael Jackson, Radiohead y BTS. Número 16. El misterio de la muerte de Marilyn Monroe en Los Ángeles. Al ser el hogar de Hollywood, Los Ángeles tienen demasiadas historias relacionadas con estrellas de cine, desde la muerte de Johnny Stompanato por la hija de Lana Turner, hasta Megan Fox bebiendo sangre. Pero ¿cómo fue la más grande estrella de Hollywood? Nada supera el misterio de la muerte de Marilyn Monroe. En 1962, el último día en la vida de Marilyn, no hizo presagiar lo que sucedería ese 4 de agosto. Desde actividades profesionales hasta hablar con amigos, la diva no hizo nada importante, salvo recibir una llamada del actor Peter Lawford, cuñado del presidente Kennedy, a eso de las 8 de la noche. Lawford quería convencerla de que asistiese a una fiesta que él daba esa noche. A Lawford le alarmó que Marilyn parecía estar bajo los efectos de algo. Súbitamente a las 3:30 de la mañana, el ama de llaves de Monroe, Eunice Murray, se despertó con la sensación de que algo no estaba bien. Como no pudo abrir la puerta de Marilyn, llamó a su psiquiatra, que la encontró muerta, desnuda en su cama. Pero no había restos en su estómago que mostrasen que había tomado algo, tampoco marcas de agujas. ¿Cómo murió realmente Marilyn? Al parecer, nunca lo sabremos. Número 17. Los misterios del Parque Elysian. El Parque Griffith está lleno de misterios, pero para algunos angelinos no le gana al Parque Elysian. ¿Recuerdas el proyecto de vivienda pública que se usó como excusa para desalojar a Chávez Rabin? El Elysian Park Heights, pues el nombre deriva del Parque Elysian, el más antiguo de la ciudad, abierto en 1886. En su nacimiento, Elysian Park se consideraba tierra inútil y lleva el nombre del lugar de la antigua Grecia donde se reunían los héroes vencidos. En otras palabras, un lugar donde se acumulan cosas muertas y donde a veces cobran vida. Por eso, en 1894, el escritor y explorador de principios del siglo XX, Charles Fletcher Lummis, escribió que no es exagerado decir que esta zona es capaz de transformarse en el parque más singular y hermoso de los Estados Unidos, sino del mundo. Desde que existe el parque ha habido leyendas de que los colonos españoles enterraron su oro en las colinas y barrancos de la zona. Pero el verdadero oro oculto en el Parque Elysian son los espacios verdes tranquilos en una ciudad que carece de ellos. Es la colección de árboles más antigua de Los Ángeles. Esos son los verdaderos tesoros a la vista de todos. Como canta 30 Seconds to Mars en su himno dedicado a la ciudad, City of Angels, perdido en la ciudad de Los Ángeles, abajo en la comodidad de extraños, me encontré en las lejanas colinas quemadas. Y con miles de secretos y misterios, agregaríamos nosotros. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también descubran los 17 misterios más inquietantes de Los Ángeles, California. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.